Gloria a Dios, por eso usted no me ha visto, ¿verdad?, llegar. Y la noche de ayer no me sentía muy bien. Yo decía, ¿voy o no voy? Pero sabe, hermano, aleluya, necesitaba estar en la casa del Señor. Aleluya. Así que vinimos y nos gozamos la noche de ayer. Y yo hoy también no me siento tan bien, pero en el Señor estamos perfectos. Así que, aleluya, mientras el Señor esté de nuestro lado, estamos bien. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Bendito el nombre de Jesús. Yo casi no sudo predicando, pero hermano, antes de predicar ya comencé a sudar. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice de la manera siguiente: porque como desciende, ¿de dónde? De los cielos. ¿Qué desciende de los cielos? ¿Y qué pasa? Sino que riega la tierra. ¿Y qué más? Germinar, producir y da semilla al que siembra. ¿Y qué más? Y pan al que come. Mire el alcance de la lluvia y de la nieve. ¿Qué dice ahora con respecto a la palabra de Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice? Sino que hará. Lo repetimos en el versículo 11 todos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Señor y Dios, aleluya, te damos la gloria en esta tarde y te damos las gracias. Me dispongo a compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que me des la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento, la gracia, Señor, para poder compartir este mensaje. Dios mío, pon tu Espíritu Santo, aleluya, la libertad que se necesita, Señor amado, y el poder y la autoridad que se necesita para poder predicar en esta hora. Trae, Dios mío, sanidad y restauración, corrección, aleluya, restitución en el nombre de Jesús en esta hora. Muévete, Señor, mientras predicamos, Señor amado, y glorifícate en esta tarde. Padre, te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Glorifícate en esta hora, Señor, mientras tu pueblo te adora y te exalta, Señor amado, porque tu pueblo ha aprendido a reconocer que la gloria es tuya, Señor. En esta iglesia reconocemos que la gloria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En esta iglesia reconocemos que la gloria es tuya, Cristo maravilloso. La gloria es del Señor, la gloria es del Señor. La gloria no es del predicador, no es del pastor, no es de los músicos, aleluya. La gloria es tuya, Cristo maravilloso. La gloria es tuya, Señor. Así es que los aplausos son para ti en esta hora. Así es que nuestros labios se abren para adorarte a ti en esta hora. Así es que nuestra vida está en este lugar para reconocer tu autoridad en este momento. Sea a ti toda la gloria, Dios Todopoderoso. Tú que reinas en este lugar, a ti sea la gloria, maravilloso Señor. Glorifícate como siempre lo haces. Bendito el nombre del Señor, iglesia. No pare de exaltar el nombre de Jesús. Glorioso Jesús para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y no dejen de alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Mire, hermano, estoy sudando. Hoy va a ser la primera predicación bajo sudor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos, por estar en la presencia del Señor? Yo me alegro mucho por estar en la presencia del Señor. Hermanos, donde quiera que usted esté, está bajo la presencia del Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en este lugar, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Mis amados hermanos, en esta tarde quiero compartir el consejo de la palabra del Señor.
Y nuestro hermano Manuel, aleluya, anoche hablaba acerca de que no debemos cuestionar la palabra del Señor y nos gozamos, ¿verdad? Yo me gocé mucho con la palabra que el Señor nos habló en la noche de ayer. En esta noche quiero, hermanos, compartir, aleluya, los efectos de la palabra de Dios. Aleluya. Y quiero que le vea a su hermano que está a su lado y le diga: cuando Dios habla, habla en verdad. Dígaselo. Dígaselo. No le tenga pena, mírele y dígale ahí, póngale el dedo. Cuando Dios habla, habla en verdad. Dígaselo. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, siempre se ha visto y ha sido así, que cuando Dios ha hablado, nunca ha hablado sin un propósito por enfrente. Y cuando Él ha hablado, Él ha cumplido lo que Él ha prometido. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Aleluya. En el pasaje que acabamos de leer, Dios deja bien establecido que cuando Él habla, su palabra cumple el propósito por el cual fue enviada. No vuelve atrás vacía, sino que cumplirá el plan de Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Hermanos, y esto lo podemos ver claramente reflejado en el tiempo de la creación. Usted se recuerda, hermanos, cuando Dios estaba creando todas las cosas, mis amados hermanos, lo que Dios decía, esto se hacía. Hermanos, en el libro de Génesis, la palabra del Señor dice: y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó, hermanos? La Biblia dice: fue la luz. Mira, hermanos, sin cuestionamientos, la luz fue creada por la poderosa palabra de Dios. Aleluya. Y luego, mis amados hermanos, Dios volvió a hablar y Él dijo: haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. En otras palabras, que las nubes que en aquel tiempo estaban sobre la faz de la tierra sean levantadas y haya una expansión o un espacio entre la tierra y el espacio, y las nubes se levantaron de la tierra, y entonces vemos lo que hoy es una expansión, o el espacio que hoy vemos nosotros, hermano. Y todo esto se hizo por la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, ¿se imagina la potencia de la palabra de Dios? La noche de ayer, hermano Manuel, leía un pasaje que siempre me ha encantado. Cuando Dios le puso freno al orgullo de las olas, y le puso, hermanos, un estatuto, y le dijo: hasta aquí llegarán el orgullo de tus olas. Aleluya. Y usted va a ver, hermano, las olas, por más fuertes que sean, pero cuando llegan a la orilla del mar, hasta allí se quedan, porque Dios con su palabra dio una orden que de allí las aguas no pasarán. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Mire, hermano, Dios dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y la Biblia dice: y fue así. En otras palabras, cuando Dios dice: júntese las aguas, hermanos, los océanos comenzaron a convertirse lo que no eran océanos, comenzaron a convertirse en océanos, mares y ríos, y comenzó a descubrirse tierra seca. Aleluya. Hermano, todo esto por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Cuando Dios habla, tiene poder, ciertamente. Bendito el nombre de Jesús. Después de eso, miren lo que dijo Dios. Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de todo fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Todo lo seco, toda la tierra seca que había sido descubierta, comenzó a producir de momento árboles, plantas, hermanos, de todas las especies, con su fruto y su semilla. Aleluya. Para que siguiese su especie. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano mío? Luego dijo Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche,
y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y la Biblia dice, y fue así. Todo fue creado, hermanos, por la palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano mío? Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice, y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave que vuela según su especie. Vio Dios que era bueno. Aleluya. Hermano mío, ¿sabe de dónde salieron las aves? De las aguas. ¿Y sabe los científicos de dónde dice que vinieron las aves? De las aguas. Bendito el nombre del Señor. Así que los científicos en su interés e intención de desacreditar la Escritura terminan confirmando la palabra de Dios. Pero Dios creó todo esto, hermanos, por la palabra de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, cuando Dios habla, hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? Aleluya. Mire, hermano, ahora Dios no vive hablando ya hoy en día con su voz audible. Usted póngale cuidado a cualquier persona que le venga diciendo Dios me habló o Dios me dijo, porque Dios ya no habla audiblemente. Con casos extremadamente especiales y muy esporádicos sí hay la necesidad, como fue el caso del apóstol Pablo, que en algún momento Dios le habló. Pero hermanos, aleluya, Dios ha dejado ahora su palabra para hablarnos a nuestros corazones. Aleluya, y a través de su Espíritu Santo, que usa la palabra para redarguir nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor. Pero sabe, hermano, la palabra de Dios tiene, hermanos, un efecto más práctico en nuestras vidas. Aleluya, en quienes recibimos esta palabra que Dios ha dejado. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y mire qué más es. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Miren lo que hace la palabra de Dios. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Eso hace la palabra de Dios. O sea que cuando usted intenta llegar a la iglesia con una mentira, la palabra de Dios saca esa mentira y le revela. Aleluya, porque a veces venimos con ciertas cosas en nuestro corazón, pero la palabra de Dios saca a relucir lo que hay en nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay vida en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo, el escritor de los Hebreos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oh sí, hermano, si algo realmente es vivo y realmente eficaz, es la poderosa palabra de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Me gusta porque el escritor utiliza dos términos, viva y eficaz. Y el término eficaz, hermanos, implica que se realiza algo sin perder tiempo, esfuerzo o costo. En otras palabras, aleluya, cuando Dios hace algo, cuando Dios habla, aleluya, produce en el corazón o en la vida lo que Él realmente pretende hacer en esa persona. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios habla una palabra a nuestras vidas, déjame decirte que aunque en el momento tú no veas el resultado, pero Dios cumplirá la palabra que Él ha hablado sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. A veces Dios nos ha hablado que nos va a levantar como ministerio y no será tu tiempo, será su tiempo, pero Dios cumplirá la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y tú no necesitas, aleluya, hacer lo que no debes de hacer, porque Dios se encarga de cumplir la palabra que Él habló.
Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen me están tratando de impedir o me están tratando de opacar mi ministerio. Nadie va a opacar tu ministerio. Cuando Dios es quien te dio un ministerio, despreocúpate de quien intenta aplacarlo o opacarlo. Porque cuando Dios habló, Dios va a levantar ese ministerio. Levántese quien se levante. Aleluya. Porque Dios habló. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando Dios no habló, tú vas a brincar por un lado y vas a brincar por otro lado y vas a querer que te reconozcan y nadie te va a ver. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios no habló. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, porque cuando Dios habla en nuestras vidas, hermanos, aunque se levante el diablo, aunque se levanten los enemigos, Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Y déjeme decirle que Dios ya ha hablado en nuestras vidas. Número uno, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios aquí hay en esta tarde? Somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios. Aleluya. Y eso dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano? Bendito el nombre de Jesús para siempre. Jesús, hablando acerca de la misma idea, Jesús dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Verdad? Aquellos que les gusta, ¿verdad?, satisfacer la carne. Quiere cine, ahí va para el cine. Quiere party, ahí va para el party. Lo que la carne le pida, lo que la carne, ahí va. Quiere parque, ahí va para el parque. Quiere playa, ahí va para las playas. Aleluya. La carne para nada aprovecha. Bendito el nombre del Señor. Pero miren lo que dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Por eso la palabra de Dios no es letra. Muchos no quieren estudiar la Biblia, dicen, porque la mucha letra mata. No, la palabra de Dios no es letra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Aleluya. Y la palabra de Dios, aleluya, es la espada del espíritu. Aleluya. Cuando tú vayas a evangelizar a alguien, ya has memorizado la palabra de Dios, ya has aprendido la palabra de Dios, tú no te vas a dar cuenta, pero te vas a volver ágil, aleluya, exponiendo el plan de salvación, porque no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios quien usará su palabra para, aleluya, sacar a libertad a los cautivos. Aleluya. Porque hay poder en la palabra de Dios. Aleluya. Y porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Amén. Amén, hermano mío. Métase al instituto. Vaya, estudie. Con humildad, con sencillez, por querer hacer la voluntad de Dios y no competir con el pastor o con los líderes. Amén, hermano. Porque pasan el primer semestre y comienzan a contarle, ¿verdad?, las faltas del pastor, las faltas del copastor, las faltas de los diáconos. Estudie la Biblia. Vaya a un instituto, métase a un seminario, vaya a una universidad teológica. Hágalo en el nombre del Señor, pero con sencillez de corazón, con humildad de corazón, para conocer a Dios. Aleluya. Para amar a Dios y no para competir con nadie en la casa del Señor. Aleluya. Porque, hermanos, la intención de la palabra de Dios, al abrazarla, es para edificar y bendecir a los demás hermanos dentro de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, hermano mío? Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay poder en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermano, los tesalonicenses tenían un corazón especial. La iglesia de Tesalónica tenía un corazón especial. Y Pablo, escribiéndoles a ellos, al ver cómo habían abrazado la palabra de Dios, Pablo les escribe y les dice:
por lo cual también nosotros, sin cesar, no sin cesar, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres. Escuchen lo que dice Pablo. ¿Y saben por qué Pablo les escribe eso de esa manera a ellos? Porque Pablo había escrito muchas cartas y Pablo había visto o había escuchado cómo recibían en algunos lugares las cartas que él escribía. Algunas veces seguramente decían: este Pablo ahí los está regañando nuevamente. Este Pablo ahí está siendo fuerte nuevamente a través de sus cartas. Pero él elogia a esta iglesia porque no recibieron las palabras, aleluya, como un regaño de hombre o como una palabra de hombre, sino que la recibieron, aleluya, como palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Y dice: y la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hermano, esta iglesia de Tesalónica había abrazado la palabra de Dios, aceptando que realmente, aleluya, la palabra de Dios actúa en nosotros. Y déjeme decir, hermano, ¿sabe qué le hace cambiar a usted? La palabra de Dios. Amén. Anoche hermano Manuel decía, y esto es así, aleluya, ¿sabe qué es lo que nos lava, hermanos? La palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando usted escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lava, nos limpia. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Por eso que cuando estamos actuando mal y escuchamos un sermón y regresamos a casa, no, tiene razón el predicador, ya no voy a seguir viviendo de esta manera, ya no me voy a ir a ese lugar donde no debo de ir, ya no voy a practicar lo que estoy practicando. Ese pastor parece, hermano, parece que me conocía, el predicador parece que sabía de qué manera yo estoy viviendo, y no es el pastor ni el predicador, aleluya, sino que es la palabra de Dios quien te está redarguyendo para que vivas de una manera santa delante de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Eso, hermano, no le come el cuento al diablo. A veces el diablo dice: ¿te diste cuenta? Después que escuchó dice: sí, tiene razón, tiene razón. Después cuando ya sale de la iglesia, entonces el diablo dice: ¿te diste cuenta? Por ti lo dijeron. Y le hace caso al diablo. Y sí, es verdad, por mí lo dijeron. Ya no vuelvo más a la iglesia, porque por mí lo dijeron. Y no, si la palabra de Dios llegó a tu corazón, dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque por mí lo dijeron y yo voy a corregir mi vida. Bendito el nombre del Señor, porque la palabra de Dios actúa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? La palabra de Dios, hermanos, aleluya, déjeme decirle que tiene suficiente poder y vida. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Así que la palabra de Dios no puede ser reducida a simplemente una tinta escrita en un papel. No, la palabra de Dios en los pasajes que hemos leído en este momento muestra que la palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén? Es eficaz, es más cortante, es penetrante, discierne, aleluya, es espíritu, es activa y actúa, mis amados hermanos, con efectividad en quienes aceptan la palabra de Dios. Aleluya. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que la palabra de Dios no actúa en todo el mundo, eso sí. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y detenerme un ratito, porque la palabra de Dios no actúa en todo el mundo. La palabra de Dios actúa, aleluya, en los que muestran una actitud correcta ante la palabra de Dios.
Aleluya, porque muchas personas piensan, ¿verdad?, que Dios le va a hablar como cuando Él quiere, no importando la vida que lleve. Y el día que viene a mostrar una verdadera actitud, quiere que Dios le hable. Pero cuando viene amargo, que Dios no le hable, porque está amargo ese día. ¿Y sabes qué? Cuando es la hora de la palabra de Dios, tienes que bajarte de la amargura y mostrar humildad delante de Dios, porque hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Porque seguramente Dios tocará tu corazón, aleluya, a través de la palabra que Él traerá. Entonces, la actitud del quien escucha es determinante para el efecto de la palabra de Dios. Alabado el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el escritor, o más bien Santiago, hablando acerca de esto, le escribe, hermanos, a la iglesia o a los hermanos y les dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cuántos son prontos para oír aquí? ¿Y cuántos son tardos para hablar? A veces va pasando por ahí, escucha una plática, permítame. ¡Ay, Dios! La plática no era con él o con ella, pero como medio entendió la plática, se permítame. Y yo sé de eso. Alabado el nombre del Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! Porque somos prontos para oír y prontos para hablar también. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ser prontos para oír. Aleluya. Y tardos y más tardos para airarse. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! O al menos hay que ser tardos para demostrar la ira. Al menos disimule la ira, pues. ¡Aleluya! ¡Ay, Padre! Porque hay algunos que no disimulan, hermano. Enseguida le meten el codazo. Y tenemos que ser, hermanos, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Aleluya. Y mire lo que dice Santiago. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¡Gloria a Dios! Mire, hermano, los asuntos espirituales del reino de Dios no se pueden solucionar con la ira del hombre. ¡Aleluya! Cualquiera que quiera resolver un problema, aleluya, existente de una iglesia o de una familia o de una vida con la ira del hombre, va a terminar de dañar en vez de edificar o sanar o ayudar. ¿Sabe por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aunque usted esté completamente enojado, respire profundo. Dame paciencia, Señor. Y aconseje nuevamente. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dan el primer consejo, lo dan a las buenas, con mucha paciencia. Y cuando ya le llaman la segunda vez por la misma situación, y otra vez el hermano, y ya va de mala gana. Y se le llama la tercera vez, no, este hermano ya se pasó, aquí le voy a poner un alto, pues. ¿Y sabes qué? Tenemos que ser pacientes, tardos para airarnos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? Aleluya. Aleluya. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando, esta es la porción donde quiero llegar, por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Para recibir la palabra, ¿qué hay que desechar, hermano? Dos cosas: inmundicia y abundancia de malicia. Aleluya. Aleluya, hermano. Muchas veces queremos que Dios trabaje a mi manera, y que Dios me hable cuando yo quiero, y que Dios obre en mí cuando yo quiero, que Dios me toque cuando yo quiero. Y ¿sabe qué? El apóstol, o más bien Santiago, perdón, él dice algo diferente. Él dice que primero hay que desechar toda inmundicia y la abundancia de malicia, para entonces con mansedumbre recibir la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo se recibe la palabra de Dios, hermanos? Aleluya. Se recibe, número uno, desechando la inmundicia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabe, hermano, que ya casi no se reprende la inmundicia dentro de las iglesias, y hay tanta forma de inmundicia dentro de la vida de los creyentes, hermano. Aleluya. Hermanos, inmundicia denota una complacencia perversa en lo que es licencioso e impuro. Hermanos, hay diferentes formas de inmundicia, hermanos. Hay personas, hermanos, aleluya, que usted los ve bien vestidos, que usted lo ve con saco y corbata, bien planchado, hermanos, que no tienen ni una arruga en su vestimenta, pero usted no sabe lo que carga en el corazón y en la mente. Aleluya. Hermano mío, la inmundicia que puede cargar dentro de esa persona. En el secreto, haciendo cosas que no debe de hacer y viendo cosas que no debe de ver. Aleluya. Pero Dios, que ve todas las cosas, Él dice: antes que abraces la palabra de Dios, necesitas desechar toda inmundicia. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. ¿Sabe usted, mis amados hermanos, que la inmundicia cierra la mente? Cierra la mente. Por eso usted ve que de repente un cristiano se le salió una mala palabra. Y después la repite nuevamente. Yo recuerdo una vez hablando con un hermano, casi me dice gato a mí. Y dije: no te preocupes entre mí, porque yo sé lo que hay aquí. ¿Sabe, hermano? Cuando hay inmundicia, se cierra la mente y no puedes percibir las cosas espirituales. Aleluya. Y no puedes comprender cuando Dios está hablando. Por eso, antes de recibir la palabra de Dios, hay que desechar toda inmundicia. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Aleluya. Cuando tú le dices a tu familia que tú estás viendo una película en tu teléfono, que sea una película lo que tú estás viendo en tu teléfono. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando tú digas a tu esposo o esposa que estás viendo un video cristiano en tu teléfono, que sea un video cristiano que estás viendo en tu teléfono. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿O usted no ha visto que de repente la persona está en el teléfono y cuando se acerca el esposo o la esposa, ¡plum!, lo cierra? Aleluya. Y así es, aleluya. ¿Por qué?
Aquí me podré engañar a mí, podré engañar a todo el liderazgo, podré engañar a Charlos completo. Aleluya. Pero en el cielo hay alguien que no le podemos engañar, aleluya. En el cielo hay alguien a quien no podemos engañarlo y Él conoce todas las cosas. Y antes que su palabra llegue a nosotros, hay que desechar toda inmundicia. Aleluya. Hermano, desechar. Y esto, claro, según el sentido del escritor, desechar tiene el sentido de, hermanos, de pelear para dejar aquello que debo de dejar. Porque hay cosas con las que tú tienes que pelear para soltarlas. Y no hablo pelear físicamente, sino que orar, ayunar para soltar aquellas cosas que tienes que soltar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? Viendo videos que no debes de ver, viendo películas que no debes de ver, aleluya, y tienes que ayunar por eso, ayuna por eso, ora por eso, pero pelea para que la inmundicia se vaya de nuestros corazones, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Porque si algo sigue siendo Dios, Dios sigue siendo veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, por eso, hermanos, el escritor Santiago primero dice, desechando toda inmundicia, y luego dice, y abundancia de malicia. Y mire que le escribía a los cristianos él. O sea, Santiago le escribe a los hermanos, les escribe a los hermanos y dice, mire, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. No solamente dice malicia, sino que abundancia de malicia. Aleluya. Y algún sentido de malicia tiene que ver, hermanos, con la malicia que tienen los niños. ¿Usted sabe que los niños tienen malicia? ¿Usted sabe que los niños tienen malicia? ¿Usted ha visto que de repente le hacen una rabieta donde ellos quieren para conseguir lo que ellos quieren? ¿Verdad que sí? ¿Tiene malicia? Se va para allá, para el mall, y ahí tiene que salir enseguida con sus 3, 4, 7 muchachos para el carro de vuelta. Porque se le revolvieron, pues. Porque tienen malicia. Y Santiago dice, tenemos que desechar toda malicia. Y déjenme decirle que y los creyentes a veces tenemos malicia como los niños. Y a veces creemos que así como los niños pretenden ganarle a sus padres, nosotros le vamos a ganar a Dios. Y déjeme decirle que nadie le va a ganar a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Quieres ser próspero en la obra de Dios? ¿Quieres crecer en la obra de Dios? Aleluya. ¿Quieres que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón? Desecha toda abundancia de malicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Algunos dicen, Dios, acuérdate, ya me fui el martes a la iglesia, no me pidas que me vaya el jueves, ahora me vas a ver llegar el sábado. Aleluya. Dios, recuerda que ya me fui el domingo. Y Dios está parado mirando ahí. ¿Quién se cree? Como que yo necesito de Él. Si es Él el que necesita de mí. Aleluya. Como los niños maliciosos queriendo ganarle a Dios. Gloria a Dios. Mira, Dios, esto te pertenece a ti, pero solamente me lo cambio de bolsa y esto se queda conmigo mismo. ¿Y sabes qué? A Dios no le podemos engañar.
con malicia e ingenua. ¿Sabes quiénes terminan engañándose? Nosotros mismos. Aleluya. Mire lo que dice Santiago más adelante. Aleluya. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque eso es el que intenta engañar a Dios. Aleluya. Yes. El pastor me creyó. Soy bueno mintiendo. Hasta casi me recoge una ofrenda. No. Yo te puedo creer tu mentira. Y me puedes engañar todo lo que quieras. Aleluya, pero aquí hay alguien, aleluya, que tú no puedes ver, pero sabes que está en este lugar. Aleluya. El asunto no es mentirle al pastor. El asunto es cómo lo vas a mentir a él. Aleluya. ¿Cómo lo vas a engañar a él? Y luego queremos que su palabra more en abundancia en nuestros corazones. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Muestra una verdadera actitud al escuchar la palabra de Dios. Mira, hermano, cuando hay un sermón, cuando hay una predicación, recíbelo con humildad. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Santiago dice que cuando recibamos la palabra, Dios dice con mansedumbre. Amén. Con mansedumbre. Con mansedumbre. Aleluya. ¿Y sabe lo que implica mansedumbre? Quietud. Manso. Que no es, ¿verdad?, alborotado, sino es quieto. ¿Cuántos quietos hay aquí? Mansos. ¿Cuántos mansos hay aquí? Quietos. Humildes. Tiene que ver con esto. Sinceridad. Pacientes. ¿Cuántos de esos hay por aquí? Y si no, tenemos que ir trabajando para que se vaya cultivando esto en nosotros. Con mansedumbre que escuchemos la palabra de Dios. Aleluya. Y mansedumbre tiene que ver, hermano, con apertura de corazón y apertura de mente. No se bloquee. Aleluya. Algunos se bloquean antes del sermón, ya se bloquearon ya, dependiendo de quién predique. Mejor deben de traer al predicador reconocido, porque él sí predica. No. Cuando Dios va a hablar a través de un niño. Amén. Hermano, Dios me ha hablado a través de los niños en este lugar. A mí. Amén. Dios me ha hablado a través de los niños. Dios me ha hablado a través del copastor, de los diáconos, de los hermanos que han traído la enseñanza. Dios me ha hablado de todas maneras en este lugar. Alabado el nombre del Señor. Pero hay que, hermanos, mostrar mansedumbre, o sea, quietud, humildad, sinceridad, paciencia y apertura de corazón y de mente. Y decir: Dios, yo quiero escucharte en medio de este sermón. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Aleluya. En otras palabras, cuando va a escuchar usted la palabra de Dios, tiene que prestar el interés de que quiere escuchar y quiere aprender lo que se va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos llegan a la hora de la predicación y dicen: bueno, es la hora del sueño. Y algunos son tan tremendos, hermanos, que ya saben cómo dormirse bien sentaditos.
Esposa, usted que está a su lado o esposo, mientras esté dormido su esposo, póngale la Biblia que con el peso se vaya para adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Saben, mis amados hermanos? Entonces, tenemos que mostrar una verdadera actitud para escuchar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Con humildad, con mansedumbre. Cuando Dios va a hablar a través de quien sea que predique, tenemos que mostrar mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe, mis amados hermanos, lo que produce la palabra de Dios? La palabra de Dios produce fe. 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 Y en esto quiero hacer un hincapié, sencillamente porque algunas personas creen que un sermón es todo lo que deben escuchar. Y déjeme decirle que usted debe de escuchar los sermones. Tiene que escuchar una predicación, tiene que asistir a la iglesia, escuchar un sermón, pero eso no es suficiente. Amén. Usted tiene que ir solo con la Biblia a su cuarto. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Aleluya, usted tiene que ir sola con su Biblia a su cuarto y encerrarse. Dios, usted y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Amén. Porque la palabra de Dios produce fe. Hermanos, ¿cuántos han llorado solos en su cuarto con la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Con un salmo, con una historia bíblica, hermano, con un pasaje bíblico. Si usted todavía no llorar yo, si usted todavía no ha tenido esa experiencia, practíquelo, hermano. Enciérrese en su cuarto de rodillas con su Biblia, hermano, y comience a estudiar la palabra de Dios solo. Y se va a dar cuenta la vida que hay en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos han llorado con la palabra de Dios? Y fíjese que no es un llanto amargo, no. Es un llanto de gozo, de alegría, de paz, sabiendo, hermano, lo poderoso que es nuestro Dios y la obra que puede hacer a nuestro favor. Y mientras usted está estudiando, leyendo, aprendiendo, su fe comienza a crecer. Dice, oh, si Dios lo hizo en otros tiempos, Dios lo hará conmigo también. ¿Cuánto dicen amén, mis amados hermanos? Porque la fe es ¿por qué? Por el oír. Por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces hay, hermanos, hay un sistema en esto. Es oír palabra de Dios y fe. O sea, hay que oír la palabra de Dios y esto produce fe. Aleluya. Usted escuche, hermano, yo me gocé con los testimonios que se dieron anoche, yo me alegré. Pero sabe, hermano mío, aleluya, lo que realmente produce fe en mi corazón es la palabra de Dios. Sí, porque si Dios restauró un enfermo, aleluya, en el tiempo antiguo, y Dios restauró a los enfermos durante los tiempos, aleluya, de los primeros apóstoles, Dios puede hacerlo también en este tiempo, aleluya. Porque si Dios sacó de la cárcel a los primeros apóstoles cuando eran encarcelados, Dios puede sacar de la cárcel a alguien también en este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermano. Porque Dios sigue siendo Dios y su palabra aumenta nuestra fe. Gloria al Señor para siempre. Pero esto es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Produce fe. Y la fe no es, tengo fe que me voy a ganar la lotería. Porque algunos hermanos tienen una fe para ganarse la lotería y dicen, Señor, si me la gano,
Se acaban los sufrimientos del pastor, construye el templo y ahí nomás. Y creen ya que Dios va a decir, ah no, pues sí tiene buen corazón, hay que se la juegue, yo le hago ganar. Si algunos lo hacen con esa intención. Número uno, ni se juega la lotería, porque dependemos, hermanos, de la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que juega la lotería está demostrando en su corazón que no está conforme con lo que tiene y quiere más. Y no quiere $100,000, quiere $100 millones. Aleluya. Ay, santo. Si con los 500 pesos que tiene ahorrado en el banco ya no viene a la iglesia, se imagina con los $100 millones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Santo. Es la fe bien puesta. Es la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios produce fe. Sí, aleluya. Hermano, y por la fe, ¿qué no han hecho los hombres de Dios? En los tiempos antiguos, por la fe, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron los israelitas con los muros de Jericó? Con la fe, hermano, la fe. Tumbaron muros, abrieron el mar, abrieron el río. Hermano, ¿por qué? Por la fe. Por la fe comieron, hermanos, pan caído del cielo, carne caído del cielo. Por la fe, hermano. ¿Cuántos dicen a mí lo que hace la fe? Por la fe, dice la palabra de Dios, taparon bocas de leones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La fe, la fe. La palabra de Dios produce fe. Yo sé que usted está pensando ahorita en fe. Voy a conseguir tantas cosas por la fe. Pero déjeme decirle que en este tiempo la fe sobrepasa todo eso. ¿Sabe? La fe de la iglesia es que aunque yo no tenga nada, Dios está de mi lado todavía. Mire, hermano, cómo murieron los primeros apóstoles, los primeros hermanos en la fe. Hermano mío, aleluya. Hombres que dejaron negocios, que dejaron todo, que perdieron todo, que dieron su vida, hermanos, aleluya. Pero ganaron, aleluya, sus almas, su salvación, hermano, por la fe. Bendito el nombre del Señor. Entonces la fe trasciende todo eso. La fe, hermano mío, es, aunque tú no tengas lo que quieres, Dios está de tu lado todavía, peleando tu batalla, guardándote en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermano mío? La fe te hace confiar, aunque no veas que las cosas se te han dado como tú quieres que sean. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce nuevo nacimiento. Eso produce la palabra de Dios. Amén. Nuevo nacimiento. Usted rechazó cuando le hablaban del evangelio, hasta cuando hubo una palabra que comenzó a trabajar en su corazón. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Hubo una palabra, usted rechazó y rechazó a los evangélicos, no quería saber nada, hasta que de repente una palabra se sembró en usted. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, que si usted siembra una semilla de maíz, ¿qué va a cosechar? Aleluya. Que si usted siembra, hermanos, una semilla de cebada, ¿qué va a cosechar? Cebada, ¿verdad? Si usted siembra una semilla de naranja, ¿qué va a cosechar? Aleluya. Y la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice? Que Dios, aleluya, hermanos, ha sembrado en nosotros simiente incorruptible, que es la palabra de Dios.
O sea que Dios ha puesto su semilla, su simiente, su palabra en nuestros corazones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Por qué usted nació de nuevo? Porque Dios puso su semilla, su palabra en nuestros corazones, y esto nos hizo nacer de nuevo. Ahora usted no tiene naturaleza, aleluya, no tiene una naturaleza mortal, carnal. Ahora tenemos una naturaleza redimida, restaurada. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Por eso usted ya no practica el pecado. Amén. Y no que no pequemos, sino que no practicamos el pecado. Porque una cosa es que un día yo de repente cometa una falta o cometa un pecado y me arrepiento y digo, no vuelvo a hacerlo más. Pero otra cosa es cuando alguien de repente se peca y se hunde en ese pecado y comienza a enredarse y envolverse en ese pecado. Has caído delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos míos? Aleluya. Por eso, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es la palabra de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:9. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Sabe que además, hermanos, aleluya, produce la palabra de Dios, o lo que es para nosotros la palabra de Dios? Nuestro alimento. ¿Cuántos se alimentan con la palabra de Dios? ¿Sabe que hay personas que les gusta que le sigan dando pachita, biberón? Y ya son viejos en el evangelio y quiere que el pastor a todo lo que va a hacer le diga sí. Y todo lo que va a hacer que le dé el ok. Y cuando el pastor le dice no, y ahí se enoja ya. No me quiere el pastor. No, es que hay cosas que el pastor te va a decir que no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Pero déjeme decirle que la leche espiritual es para los nuevos convertidos. Amén. Por eso Pedro en su libro, primera carta, dice 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para la salvación. Esto es, hermanos, a los recién nacidos, a los niños, a los hermanos nuevos de la iglesia. A ellos hay que consentirlos. Aleluya. ¿O no? Hay que consentirlos a los nuevos en el evangelio. Pero esos viejos en el evangelio, que todavía quiere que hagan ñu, 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 ñu. Ajá, ajá. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos se gozan? Quiero cerrar con esto. Mire, hermano, el escritor a los hebreos, hermanos, él reprende duramente a los hebreos. Aleluya. En esta carta se cree que es el apóstol Pablo. Y si usted ha leído la carta a los hebreos, se va a dar cuenta que es una carta profunda. Profunda. Aleluya. Y el escritor a los hebreos, hermanos, les habla
pensando que ya son maduros. Pero a la vez él se da cuenta que hay mucha inmadurez todavía allí. Y en su escritura él dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, aleluya, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Aleluya! Hermanos, el escritor a los hebreos les exhorta, les regaña, porque le dice, después de tanto tiempo, debiendo ya de ser muchos de vosotros maestros, ¿tienen necesidad todavía de leche? Una persona que pasó los 2-3 años de la iglesia, en la iglesia, hermano, ya se le debe de cortar eso de que me voy de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ya eso ya debe desaparecer, hermanos, en el nombre del Señor. Una persona con 2-3 años en la iglesia ya no debe de estar esperando amor en la iglesia, debe de estar dando amor en la iglesia. Ya no debe de estar esperando que le reconozcan, debe de estar reconociendo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya no debe de estar esperando que le sirvan, debe de estar sirviendo en la iglesia. Bárbaros estos hermanos. Estoy aquí en la mesa y no me han puesto mi plato todavía. No, levántate y ponte a servir allí. ¡Aleluya! Aleluya. Hermano, para los niños la leche, para los que van creciendo la comida sólida y la vianda. La palabra de Dios, aleluya, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Aleluya. Y en esta tarde Dios sigue hablando todavía. El día que Dios te hable a través de un sermón, a través de una palabra, no la rechaces. No salgas renegando. Con humildad y con mansedumbre, dale gracias a Dios que Dios te ha hablado todavía, que Dios todavía se acuerda de ti y te trae una palabra para que te corrijas o me corrija, y que con humildad abracemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Póngase de pie conmigo en esta tarde y le damos gracias al Señor. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor, y damos gracias al Señor en esta tarde, y que su palabra more en nuestros corazones, que su palabra reine en nuestras vidas. Aleluya. Que es todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana, cierre sus ojos y comience a pedirle al Señor: Padre, yo quiero tomar en serio tu palabra desde ahora en adelante. Aleluya. Yo no quiero tener la Biblia para ir a la iglesia y regresar a casa.
No quiero tener la Biblia como un atuendo de vestimenta para asistir a la iglesia. Aleluya, no. Yo quiero tener tu palabra para leerla, para meditar en ella, para estudiarla, para conocerte. Oh Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús, obra en nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor. Oh Dios, Dios. La iglesia, por favor, ore a Dios en este momento. Métase con el Señor allí. Yo anhelo que Dios nos toque en esta tarde, iglesia de Dios. Yo anhelo que Dios bendiga nuestras vidas. Que antes de salir a casa haya una bendición, se derrame una bendición del cielo, no por capricho, no por capricho personal, no, por necesidad. Aleluya. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios? ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? Entonces, si lo necesita, allí donde está, por favor, busque a Dios. Salga de su rutina, salga de sus palabras de costumbre y hable con Dios de todo corazón. Padre, en esta tarde, y yo no voy a pedir que pasen al altar, no. Esta tarde, allí donde usted está, allí usted va a orar con Dios, allí usted va a clamar a Dios, allí usted va a pedir al Señor que obre a su favor. Bendito, bendito tu nombre. Ay, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor, aleluya. Que tu palabra se impregne en nuestros corazones, Padre. Si tenemos que cambiar de rutina, si tenemos que dejar cosas para abrazar tu palabra, enséñanos a hacerlo, Señor. Pero queremos tener prioridades, y dentro de nuestras prioridades queremos que esté tu palabra, Señor. Oh, hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar. Iglesia, ahora adorando al Señor allí, adorando al Señor, adorando. Busque la bendición de Dios, busque la bendición de Dios, busque la bendición de Dios, busque la